Hola, muy buenos días. Bienvenido a clase de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre números racionales, fracciones propias e impropias. Y vamos a empezar de inmediato porque ahora vamos a comenzar lo que vendría siendo la unidad de números racionales. Así que lo primero que tenemos que hacer es comenzar con la definición de números racionales para que entendamos bien cuándo voy a estar hablando de un número racional o de otro tipo de número. Porque como dije hace unas clases atrás, generalmente las preguntas siempre dicen que, no sé, A, B perteneciente a enteros o a racionales o a números reales. Y cuando me dicen eso, lo primero que debo entender es de qué tipo de número me están hablando. Entonces vamos a la definición primero que todo de números racionales y dice así. Los números racionales son todos aquellos números de la forma A sobre B, vamos a destacar eso, es de esa forma. De esa forma se escriben los números racionales. Con A y B números enteros y B distinto de cero. A ver, A y B tienen que pertenecer a los números enteros. Los números enteros son los números negativos positivos. Y B distinto de cero. ¿Por qué B distinto de cero? Porque si la letra B es igual a cero, esto se va a indeterminar, me va a quedar un número dividido en cero y eso tiende al infinito. No es que sea infinito, sino que tiende al infinito. El conjunto de los números racionales se representa por la letra Q. Esa letra Q es la que representa los racionales. Recuerda que los naturales se representan con una N, los cardinales con una N en el cero y los enteros vendrían siendo la Z. Y ahora pasamos a los racionales, que son la letra Q. Bueno, ¿qué tengo acá abajo? Bueno, esta es una forma en la cual se escriben generalmente los racionales. Es una forma ya de manera matemática, con lenguaje matemático, y dice exactamente lo mismo que dice acá arriba. Bueno, en las dos primeras líneas de ahí arriba. Dice así, el conjunto de los racionales es A sobre B, A sobre B. Esa línea significa tal que A, B pertenecen, esa letra es pertenecen, a los enteros y B es distinto de cero. A esto es lo que se le conoce como una fracción y de ahora en adelante lo vamos a conocer así. Esto es lo que nosotros comúnmente decimos, oye, mira esa fracción, o no sé, se fracciona algo. Generalmente cuando yo quiero dividir algo, un total, en ciertas cantidades, se va a representar en un número racional. Y el número de acá arriba es el numerador, este vendría siendo el numerador, vamos a escribirlo, numerador, y el de abajo vendría siendo el denominador. Entonces, a ti cuando te digan, oye, el numerador de un racional o el denominador de un racional o de una fracción, tienes que entender que el numerador es el número que está arriba y el denominador es el que está abajo. Y la división de ambos vendría siendo el cociente, por si acaso. Entonces, eso vendría siendo un número racional. Un número racional es lo que tú comúnmente conoces como fracción. Ya en un lenguaje más cotidiano podríamos decir que es eso. Y existen dos tipos de fracciones. La fracción propia y la fracción impropia. La fracción propia, que es esta que está, la que tengo acá al lado izquierdo, la fracción propia se va a dar esta fracción cuando el valor absoluto de A sea menor al valor absoluto de B. En esta fracción, es decir, A sobre B, da lo mismo cuál sea el signo, porque acá estamos hablando de valor absoluto, el valor absoluto de A va a ser menor que el valor absoluto de B. ¿Qué quiere decir eso? De que al dividir A sobre B me va a dar un 0, y algo. ¿Por qué? Porque A es menor que B. Y un número menor dividido en otro mayor va a terminar siendo 0, y algo. Bueno, voy a poner 0, lo que sea para acá. Ejemplo, podríamos poner un ejemplo bastante simple. Supongamos que yo divido 2 dividido 4. O podría ser también, no sé, otro ejemplo, por si acaso podría ser menos 2 dividido en 4. En ambos casos la situación es exactamente la misma. El módulo de A es menor al módulo de B. Ya vamos a quedarnos solamente con el primer caso. Y si yo digo 2 dividido en 4, esto me da como resultado 0,5. ¿Ves? Es un 0, y algo. A eso le voy a llamar una fracción impropia cuando el numerador, el valor absoluto del numerador, es menor al denominador. Y después tenemos la fracción impropia, que es todo lo contrario. En este caso, el valor absoluto del numerador es mayor que el valor absoluto del denominador. Entonces, en este caso, el resultado va a ser un 1, y algo, o va a ser un 2, y algo, o un 3, y algo. Es decir, va a ser un número que va a ser siempre mayor que 0. ¿Y por qué mayor que 0? Porque al ser más grande que él, va a contener más de una vez al número que está abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo lo contrario? 4 dividido en 2. El módulo de A, que en este caso vendría siendo el 4, es mayor que el módulo de B. Entonces esto me va a dar como resultado 2. Podría poner otro ejemplo, no sé, 6 dividido en 5, también me va a dar 1, y algo. Por ejemplo, si yo digo 6 dividido en 5, también es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador en su valor absoluto.
Y si yo digo 6 dividido en algo, esto me da 1, me sobra 1, 1,2. 1,2. Entonces es un 1, algo. Entonces va a depender de qué tan grande sea el numerador en comparación al denominador para ver cuánto me dará el resultado. Entonces, fracción propia, el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B. Fracción impropia, el valor absoluto de A es mayor que el valor absoluto de B. En una me va a dar 0, y algo, y en la otra me va a dar un 1, un 2, un 3, un 4, y algo. El resultado va a depender de la división. Y por otro lado tenemos lo que son las fracciones equivalentes. Hoy día estamos viendo lo que son números racionales en su inicio. Hay que definir ciertas cosas cuando hablamos de equivalencia de números racionales, es decir, de fracciones, y cuando hablamos de fracciones propias e impropias. Tenemos dos tipos ya sabemos que tenemos dos tipos de fracciones, que son las propias e impropias. Pero también existe una pregunta muy común que de repente se hace, que es si dos fracciones son equivalentes entre sí. ¿Ya? Y en este caso vendría siendo una primera introducción a lo que vendría siendo equivalencia de fracciones, porque en la siguiente clase vamos a ver justamente el orden en los racionales, y en ese caso vamos a ver cuándo puedo ordenar de forma creciente o decreciente. Pero una primera aproximación vendría siendo la siguiente. Dos fracciones a sobre b y c sobre d son equivalentes entre sí, si y solo si a por d es igual a b por c. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver a qué se refiere esto. Supongamos, si yo digo, oye, tengo 2 cuartos y tengo la fracción, supongamos, 5 tercios. ¿Serán equivalentes estas dos fracciones? ¿Serán equivalentes? Bueno, veamos si son equivalentes. ¿Cómo puedo decir yo si son equivalentes? Lo que debo hacer es multiplicar cruzado. Ya voy a borrar ese i. Voy a poner simplemente una coma. Lo que debo hacer es multiplicar cruzado, si te das cuenta. Porque mira, fíjate, a sobre d de dedo y b sobre c. Si ambos resultados son iguales, entonces las fracciones son equivalentes. ¿Y qué significa que sean equivalentes? Bueno, significa de que ambas representan exactamente el mismo valor numérico. Y lo vamos a ver enseguida. Entonces, si yo multiplico cruzado, me queda 2 por 3. 2 por 3, voy a ponerlo acá, 2 por 3 es igual a 4 por 5. 2 por 3 es 12 y 4 por 5 es 20. ¿12 es igual a 20? No, no es igual. Por lo tanto, estas dos fracciones no son equivalentes. Y es más, tú podrías resolverlo y efectivamente si yo divido 2 dividido en 4 no me va a dar el mismo resultado que 5 dividido en 3. Me van a dar resultados totalmente distintos. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un medio y tengo 2 cuartos. ¿Serán equivalentes las dos fracciones? Veamos, resolvámoslo. Ya sabemos que tenemos que multiplicar cruzado. Es decir, 1 por 4 es igual a 2 por 2. 1 por 4 es 4 y 2 por 2 es 4. En este caso me dio el mismo resultado. ¿Qué significa aquello? Significa de que las dos fracciones son equivalentes. Ambas fracciones representan exactamente el mismo valor. Y eso podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo a mano o tomar una calculadora y si quieres, hácelo. Si tú tomas una calculadora y dices 1 dividido en 2, te da 0,5. Y si tú dices 2 dividido en 4, también te va a dar 0,5. Son dos fracciones equivalentes que representan exactamente el mismo número. Y en la próxima clase justamente vamos a ver lo que es amplificación y simplificación de fracciones. Y como es de costumbre, ahora vamos a unos cuantos ejercicios para poder ver si efectivamente comprendimos lo que realizamos. Dice, señale con una P propia o una I impropia según el tipo de fracción. Entonces voy a ponerle una letra P o una I acá donde tengo la línea en el caso de que sea una fracción propia o una impropia. Recordemos que en el caso de las propias, voy a poner propia, una flechita acá, el valor absoluto del A es mayor o es menor. Veamos, es menor que el valor absoluto de B. Cuando A sobre B. Y en el caso de las impropias, lo que va a ocurrir es todo lo contrario, que el valor absoluto de A es mayor que el valor absoluto de B en el caso de A sobre B. Recordemos eso, esa situación, por si acaso, ponerle una flecha porque no es una igualdad. Entonces, impropia cuando el número de arriba es mayor, propia cuando el número de arriba es menor. Entonces, 3 medios. 3 es mayor que 2 en su valor absoluto, sí. Por lo tanto va a ser una fracción, vamos a hacerlo con rojo, va a ser una fracción impropia. Trata de ponerle pausa al video y trata de ir haciéndolo tú primero. Y luego de eso corrobóralo con los resultados que yo te voy a dar. 1 sobre 4. 1 es menor que 4, por lo tanto va a ser una fracción propia. Menos 5 sobre 2. Está bien, el menos 5 es menor que el 2, pero acá me están hablando sobre valores absolutos, no sobre signos. Y el valor absoluto de 5 es mayor que el valor absoluto de 2. Por lo tanto, en este caso va a ser una fracción impropia. Y finalmente tengo menos 2 sobre 1,
El menos 2 tiene mayor absoluto que el 1, por lo tanto también va a ser una fracción impropia. Es decir, 3 impropia y una fracción propia. Y finalmente dice, indique cuál de las siguientes pares de fracciones son equivalentes. Entonces, veamos si son equivalentes. ¿Cómo podríamos hacerlo rápidamente? Bueno, sabemos que debemos multiplicar cruzado. Así que vamos a hacer eso. 2 por 2, voy a poner 2 por 2, es igual a 4 por 1. Bueno, esta ya la habíamos hecho, 2 por 2 son 4. Y 4 por 1 es 4. Así que sí es equivalente. Veamos la siguiente. Me queda 6 por 8. 6 por 8 es igual a 8 por 3. Evidentemente no lo son. 6 por 8 es 48 y 3 por 8 es 24. Así que no es equivalente. Y finalmente tenemos 4 por 12 es igual a 3 por 16. 4 por 12 es 4 por 12 son 48. 48, ¿cierto? No me estoy equivocando. Y 3 por 10 es 30 y 3 por 6 es 18, es decir, me da 48. Así que en este caso sí es equivalente. Una manera simple de saber si dos fracciones son iguales en su valor numérico o no, en su resultado numérico, mejor dicho. ¿Ok? Y ahí están resueltos los ejercicios y con eso hemos terminado la clase hoy día. Te dejo invitado a que desarrolles los ejercicios que están en la página web que vienen luego de este video y así puedes poner en práctica lo que hemos trabajado hoy día. Luego, chao, chao.